Buenas noches. Siempre he pensado que para viajar no hay mejor nave que un libro. Y hace algunas semanas atrás hemos estado hablando con el maestro Marcial García acerca de la reciente aparición de su libro Las fiestas mayores de Moratalla, su origen y su evolución, fiestas que acaban de finalizar y que a todos aquellos que nos están viendo dentro y fuera de España, la verdad, lamento profundamente las hubiesen perdido, pero de todas maneras estoy seguro que las pueden ver en internet, poniendo MTV Moratalla, seguramente ya están allí y son unas fiestas realmente extraordinarias. Buenas noches, Marcial. Buenas noches, Mirta. ¿Más libros, más libres? Debería de ser así. Lo que ocurre es que, por desgracia, muchos libros se dedican, en vez de aclarar, se dedican a entontecer o a adoctrinar. Entonces es mala cosa. O lo que es peor, a citarse uno a sí mismo, que eso entonces ya es el colmo de la aberración. Cuando uno es tan pobre e inútil que piensa que es importante, pues no hace otra cosa más que citarse a sí mismo, con lo cual pues la redundancia en la aburrez y en la tontuna pues va increciendo como el bolero de Ravel, cosa que es un espectáculo bonito, pero para ver fuera sin ser parte de ella. En tu libro habíamos llegado más o menos en la entrevista anterior a la mitad del mismo y estábamos llegando a un punto que nosotros sí, porque hace años que estamos por aquí, por estos lares, entendemos, pero si a ustedes, los que están fuera de España, le hablamos de un mayordomo, evidentemente saben lo que es, pero en este caso Marcial nos habla acerca de la mayordomía de el Santísimo Cristo del Rayo. ¿Qué es esto? Bueno, la gente que nos ve desde el otro lado del charco seguramente que lo entienden mejor que muchos españoles, puesto que sigue manteniendo la misma función que en origen tenía, es decir, es el mayor de la casa, es el que se preocupa de abastecer la casa. En este caso la casa es el festejo en honor del Santísimo Cristo del Rayo, ya que la función es anual, como eran las antiguas funciones concejiles. Y deberían de serlo ahora, a lo mejor nos ahorrábamos de más de un problema. Y durante todo un año el ayuntamiento nombraba a una o dos personas de confianza y de probada valía. Y también, a ser posible, que tuviese que fuese una persona, como entonces se llamaba, abonada, es decir, que tuviera fondos de que responder por si acaso la tentación de meter la mano en el arca pública pues se produjera. Y estas personas pues eran las encargadas de organizar, ir allegando fondos y de organizar siempre con bastante autonomía el festejo en honor del Santísimo Cristo del Rayo, que como creo que ya hablamos en el programa pasado, pues no vamos a incidir, es la vocación religiosa en la que a partir de 1622 la fiesta mayor de Moratalla se va a celebrar. Entonces la mayordomía, pues en el concejo de Moratalla la mayordomía funcionaba, había una mayordomía del ayuntamiento que sería el equivalente más o menos de lo que hoy sería un concejal de Hacienda, pero existían sobre otras funciones, pues existían otros mayordomos, sobre todo las que llevaban aparejado un festejo cívico religioso, como era el caso de las fiestas mayores de Moratalla. En este mismo capítulo del libro también nos hablas acerca de las otras fiestas del patronazgo de Moratalla. ¿A qué te referís cuando hablas de esas otras fiestas que se realizan? Pues hasta que se establecen las nuevas leyes de régimen local en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, es decir, durante todo el periodo que llamamos el antiguo régimen, el concejo de Moratalla tiene obligación por ley de organizar una serie de festejos aparte de las fiestas mayores. Esos festejos, la razón de que el ayuntamiento la organice es muy sencillo, porque por el fuero nuestro, el fuero de Cuenca, el concejo ejerce
el patronato sobre cualquier aspecto de la localidad, incluido el religioso. Es decir, la iglesia era del concejo. La iglesia, los curas de Moratalla y todos los religiosos de Moratalla no dependían del obispo de Cartagena, aunque estuviese el territorio dentro de la estructura general del obispado de Cartagena. Era lo que en el lenguaje eclesiástico y de derecho de la época se llama nullius diócesis, que significa que no pertenece a ninguna diócesis. Es decir, la estructura jerárquica religiosa de la Orden de Santiago, a la que nosotros pertenecemos, establece un prior mayor en León y un prior mayor en Castilla. El prior mayor de León está en San Marcos de León, por cierto, uno de los mejores hoteles actualmente, de los mejores 20 hoteles de no sé cuántas estrellas. La mayor, que es el hostal de San Marcos de León. Y el de Castilla estaba en Uclés, y de ahí dependía el prior de Uclés. Y ya por encima solamente estaba la autoridad del Papa. Pues bien, con arreglo a ese principio legal, el ayuntamiento está obligado, y al mismo tiempo interviene, es una obligación, pero también es una prebenda, el organizar, el disponer esos festejos. ¿Cuáles son? Aparte del Santísimo Aparecimiento, aparte de Nuestra Señora de la Rogativa y aparte del Santísimo Cristo del Rayo, que son las tres festividades mayores, los dos primeros los patronos de la localidad y el segundo las que están votadas como fiestas mayores. Pues hay otra serie de advocaciones que tienen que tener una mayordomía y como tal ha existido hasta 1837, que son San Andrés, que es una ermita sobre la que luego se hizo el cementerio, porque aquí se le tenía mucha devoción, porque además había una reliquia del Santo Apóstol, y entonces pues se organizaban las fiestas y se hacían los castillos, el castillo de San Andrés, que es el 29 de noviembre, siempre en la víspera del día. Luego estaba San Antón, por razones lógicas, en aquellos tiempos que la veterinaria no estaba muy adelantada, el santo encargado de la protección de los animales domésticos pues es San Antonio o San Antonio el Grande, como se dice en Oriente. Otra era Santa Quiteria, que es la santa abogada de la rabia, tenía la ermita que actualmente está desaparecida en la huerta, muy cerquita actualmente del recinto urbano, y es una ermita muy curiosa porque estaba hecha sobre una villa romana. Y había una tradición muy grande de veneración a esa santa, que es la protectora contra la rabia. Incluso pues tenía una bula, tenía más de una bula papal, pero yo he podido recoger una del Papa Luna. Bueno, según los actuales predicamentos de la Iglesia Católica es antipapa, pero en aquellos tiempos pues era papa de pleno derecho. Y había alguna más que en este momento pues no recuerdo, pero bueno, que en el libro vienen perfectamente especificadas. Es decir, son todas aquellas fiestas que el ayuntamiento tiene la obligación de organizar y de responsabilizarse de que por medio de esas mayordomías se establezca. Y así queda reflejado en un documento muy importante. Lo digo por si alguien que nos está oyendo y quiere profundizar en la historia de su localidad, pues tiene una base muy fácil en ese sentido, que es acercarse al Archivo Histórico Nacional y preguntar por el informe Aranda sobre cofradías. Dice a qué localidad pertenece y si su localidad en el siglo XVIII tenía la suficiente importancia como para estar dentro de pues aparecerá el informe que hace el ayuntamiento y la decisión que toma el intendente al que corresponda su localidad, con una información riquísima, puesto que te dice cuántos miembros forman la mayordomía, qué festejo se hace, de dónde vienen los fondos, y luego el intendente o superintendente, depende de cada localidad, pues va a dar su aproximación a qué se debe de hacer con esa cofradía, si extinguirla para no afectar con más gastos es decir, una política de recortes ya en el siglo XVIII. Lo que pasa es que allí lo que se pretendía era que no hubiese tanto despilfarro en asuntos, digamos, como en algunos dicen, de bureo, porque con el pretexto religioso pues había festejos, había toda una serie de refrescos, convites, etcétera, etcétera, y lo que se pretende es que ese dinero vaya a las arcas públicas
y se dedique a asuntos mejores, como en aquellos tiempos de política ilustrada era pues la sanidad, que empezaba a tomar cierta fuerza, y también pues las comunicaciones y la educación, en menor medida, pero también. Ahora bien, llegamos a la cuarta parte, al cuarto capítulo de tu libro, y allí hay un poco de sorpresa para mí, te voy a explicar por qué. El tango se baila de una determinada manera, no evoluciona la forma de bailar el tango, de bailar el vals, de bailar el vals, en fin. Entonces, allí hablas de evolución, cuando por lo general se hablan de tradiciones, las tradiciones se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, son ancestrales y no hay cambios. Sin embargo, por ejemplo, en la primera parte de ese capítulo hablas de la evolución de las fiestas mayores de Moratalla en los siglos XVII y XVIII. Explícanos por qué. Sí, bueno, las tradiciones, lo que pasa es que la memoria humana es muy flaca, y para la gente de toda la vida, pues tiene por desgracia un recorrido muy corto. La historia es mucho más larga, y la historia, sobre todo en los acontecimientos que importan porque han marcado una de las señas de identidad de una localidad, como es en el caso referente a Moratalla, sus fiestas, pues lógicamente tienen una estructura base que se va a mantener, tienen una motivación que se va a mantener, que es la celebración del milagro del Cristo del Rayo. Pero hay unos componentes, tanto en el festejo como en las festividades, como en los días incluso de celebración, que se van a ir adaptando a las nuevas épocas y a las nuevas condiciones. Por ejemplo, pues mucha gente se cree, actualmente incluso las propias mayordomías, hasta hace poco, yo me duele la boca de írselo diciendo a uno y a otro, pero la verdad es que se ve que vale poco mis consejos o oyen poco mis palabras. Entonces, claro, se comete con toda la buena voluntad, pero se cometen fallos garrafales, como decir que encierros tradicionales por veredades de 1621. El encierro es mucho más antiguo, es un festejo que ya explicamos la otra vez, que iba asociado a otras cosas. En el primer momento, en el siglo XVII, cuando se produce, cuando se acuerda por votación del Concejo que sean las fiestas mayores el 14 y el 15 de junio de cada año, pues el festejo estriba fundamentalmente en tres pivotes. Por una parte, lo religioso, como no podía ser menos, como víspera y con función y procesión solemne al 15. Otra parte muy importante, la pólvora. Un pueblo mediterráneo que no tenga pólvora, una fiesta sin pólvora ni es fiesta ni es nada. Esa pólvora se va a manifestar de distintas maneras, con las tronerías, con las tracas, con los cohetes, con los cohetones, incluso con los toros de fuego, que no tiene que ver nada con el animal. Bueno, si acaso la apariencia que se pone el que lo lleva el artilugio, pero que es una actividad pirotécnica. Carretilla, traca japonesa, bueno, pues hay un montón, hasta los modernos castillos de fuegos artificiales. Y otro componente muy importante va a ser la música. Una parte, la música popular, que es la dulzaina, lo que en toda la comarca se conoce como el tío de la pita, un instrumento que, por cierto, es un instrumento típicamente hispano, andalusí, de época musulmana, y siempre ha ido asociado a la fiesta. Ahora que estamos en Ramadán para los musulmanes, pues bueno, aquí no se utiliza mucho, pero en el norte de África, lógicamente en el Magrib y en todo el Oriente Próximo, donde la actividad está muy mediatizada por la religión musulmana, pues incluso Turquía, que es un país laico, cuando llega la hora de la ruptura, lo primero que suena son las chirimías, son las dulzainas, y el alboroto y el toque con el tambor, porque y eso en la fiesta lo hacía. Además, va a ser la que mueva la chiquillería, va a ser la convocatoria, pero también va a haber un componente de música clásica, las capillas musicales que pertenecen a las distintas parroquias, o incluso en el caso de Moratalla tuvimos la suerte de conservar parte de una documentación del siglo XVII muy importante, en donde se contrata, por ejemplo, un castrati, que en aquellos tiempos era el sumo de la delicadeza a la hora y digamos, de importancia. Date cuenta que consume pues casi un quinto del presupuesto total de la fiesta en el año que es. Entonces, esas señas se han ido manteniendo a lo largo de los tiempos. Pero
Se han modificado en otras cosas por distintas razones. Una, por ejemplo, la económica. Han ido los visitadores de la orden, los vicarios, santiaguistas, siempre han procurado de que en la mayordomía no haya alcance, es decir, no deje deuda. Se ha mirado mucho que no haya un exceso en determinados festejos en perjuicio de los otros. Por ejemplo, recuerdo un año de esas cuentas del 17 donde condenan al mayordomo a que pague de su bolsillo un exceso que había hecho de pólvora. El hombre a lo mejor le gustaba mucho la pólvora y tuvo que pagarla de su bolsillo. Y entonces se van a ir intercambiando, se van a ir poniendo... Por ejemplo, una de las cosas que se pierde, que es un espectáculo precioso, que en muchas localidades de España aún lo mantiene, es el danzar delante del Cristo. Aquí lo hacían gitanos, que se contrataban expresamente. Pero en otros sitios de España, aún en varios sitios de las dos Castillas, de Castilla-La Mancha y Castilla-León, pues aún quedan muchos pueblos donde, curiosamente, casi siempre delante de un Cristo, se sigue bailando ese tipo de cosas. Y desde luego los encierros. Los encierros con el Cristo del Rayo va a tardar tiempo en venir. Va a ser a finales del 18 o muy al principio del 19. Tenemos un problema que ya lo apuntamos el otro día, que hay una falta de fondo documental, pero tal como ha ido evolucionando las cosas, tal como se queda por la desamortización de Godoy, que las otras mayordomías se quedan sin fondos, esta sí sigue teniendo sus fondos porque sigue el ayuntamiento sigue favoreciéndolo porque es la fiesta mayor votada. Entonces el encierro va a pasar a ellos, pero claro, luego, pues por ejemplo, los encierros primero eran toros, luego los toros, cuando a finales del 19 se encarecen y la población se queda más pobre, hace vacas, y ahora está ocurriendo el fenómeno inverso. La vaca, actualmente con la crisis, la vaca es más cara, porque la vaca puede estar pariendo hasta los 14, 16 años, en tanto que el toro, a partir de los 6 ya no puede salir a la calle. Con lo cual, antes, con el precio de un toro, compraba 5 o 6 vacas. Ahora, con el precio de una vaca, puedes comprar 5 o 6 toros. Eso ha cambiado, han cambiado los lugares de entrada del encierro, las atracciones. En los años 70 y en los años 80, por aquí pasó lo más granado de las atracciones musicales a nivel nacional y, si me apuras, casi hasta internacional. Sin embargo, hoy día la gente eso no le da importancia, se le da importancia a otra cosa. Entonces, ese es el cambio. Esas son las adaptaciones que han ido. Por ejemplo, el deporte. El deporte entró cuando el deporte. ¿Y cuándo entra el deporte? Pues todos recordamos que la primera Olimpiada moderna fue en 1896. Exacto. Hasta que el varón pierde Coubertin. Entonces, sería una burrada intentar buscar actividades deportivas dentro de la fiesta durante los siglos XVII, XVIII y hasta, si me apuras, XIX. Habrá que esperar al 20. Bueno, aquí ya hay algunas cositas. A finales del 19 ya aparecen algunas carreras de bici, aparecen algunas cosas, hasta que el fútbol aparece ya en el primer cuarto del siglo XX. Marcial, menos mal que me agarraste confesado contra la crisis y contra la política. ¿Por qué? Hablaste de Aranda. Esas políticas benditas, fiscales de Aranda, ¿en qué han incidido en los festejos? Pues incidieron las de Aranda porque, aunque la política general que el conde llevaba no llegó a buen puerto, porque en este país las personas que tienen la cabeza bien amueblada y que funcionan en el bien público les salen los enemigos muy rápido y acabaron con él. Uno de ellos, precisamente, un murciano, el conde de Floridablanca. Pues sí, influyeron mucho, porque estos fondos primeros de las obras pías, pues eran fundaciones que habían hecho personas que en el momento de la muerte, pues bueno, la política tantas veces denostada de la Iglesia Católica, de aquello de alcanzar indulgencias y las obras buenas, etcétera, etcétera, pues uno, cuando su conciencia le remordía a la hora de la muerte, pues pensando ganar un capital social en el cielo, pues dejaba muchas veces un montón de dinero de propiedades vinculadas a perpetuidad, para que sobre ellas, grabadas como si dijésemos una hipoteca, se hicieran pues una serie de misas, una serie de festejos, una serie de gastos sobre esos fondos, que había años que sobrepasaba la propia producción. Con lo cual, pues así se ocasionó
no con esto solo, sino con otras muchas cosas, lo que se llamó en la jerga político-administrativa las manos muertas. Y por eso se llama desamortización, es decir, pasar de una... Porque esa obra, las propiedades que tuviesen ese vínculo, la política fiscal del Estado no podía intervenir, con lo cual no eran rentables. Pero es que además el que las tenía tampoco le importaba mucho, porque los beneficios ni le iba ni le traía. Ellos tenían, normalmente había un canon, un módulo fijo por mantener esa obra durante un año, durante los años que la arrendasen. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que pretende Aranda? Pues pretende que esas tierras pasen a los campesinos y que el fisco pueda intervenir y que por lo tanto la producción sea una producción que redunde en la propia sociedad. Pero en la fiesta no, en la fiesta lo que hace es que queda sin fondo muchos de ellas. Y por ejemplo, pues el que los encierros hayan pasado de una a otra y a otra, pues buena parte tuvo la culpa de esa política fiscal. Marcial, los libros tendrían que tener, como el tabaco, un anuncio que dijera: ¿esto puede cambiar tu vida? Sí, ya lo dijo una persona que a veces hemos citado, que la verdad te hará libre. Pero lo que pasa es que precisamente como mucha gente de los que pretenden que no seamos libres lo sabe, pues hacen todo lo posible y, por ejemplo, incluso pues se le sube un IVA de no sé cuánto por ciento. Y pues, el libro lo que había que estar es subvencionado. Y desde luego los buenos libros. Tenía que haber no voy a decir el comité de expurgo que aparece en el Quijote, pero no sería malo que hubiese una manera de una inquisición de libros, no, pero sí un escaparate público que determinado tipo de libros que se sabe que no solo no informan, sino que desinforman o que son tendenciosos, que son tal, pues si no, prohibirlos no, pero por lo menos decir: oiga, no te pones la cajetilla fumar mata, pues que dijera: leer este libro lo puede usted hacer más tonto de lo que ya es. Sería una buena prevención. Ahora, este nuevo libro tuyo, tu esperanza es que este libro concluya mucho después del final. No, yo simplemente lo que pretendo es que mis paisanos y toda la gente, que hay mucha gente, lo mismo que a mí me gusta conocer la historia y los festejos de otras localidades, no solo de España, sino del mundo que a mí me interesa, pues la hay a la inversa. Entonces yo lo único que pretendo es clarificar. Llevo 37 años intentando enseñar a la gente a pensar y a ser libre. Y entonces, pues lógicamente sería un mal nacido si no pretendiera lo mismo con mis libros. Entonces, yo lo único que pretendo, por supuesto, que ganar ni un céntimo, ni fama, ni nada del tipo me importa lo más mínimo, absolutamente. Y lo único que pretendo es que la gente sepa y conozca. Y no diga disparate o no se quede cuando le pregunte. Yo recuerdo, mi abuelo me decía que los pobres tenían el cuello corto porque cuando les preguntaban, cuando eran chicos y les preguntaban qué quieren comer, como no había casi nada, hacían así. Y que los ricos tenían un cuello muy largo porque les decía: ¿qué quieres comer? Y decían: chicho, chicho, como los pajaritos en el nido. Pues yo quiero que de aquí también no quedemos aplastados o huecos, sino que la gente pues sepa. Y simplemente conocer las cosas de su pueblo. Dicen que cuando uno mejor conoce lo que ama, lo ama más. Pues a ver si fuera verdad. Tenemos que hacer una tercera entrega porque nos queda analizar los festejos de las fiestas mayores de Moratalla, que es el último capítulo de su extenso libro. Pero de todas maneras, quiero terminar esta entrevista preguntándote si al fin y al cabo los libros han ganado más batallas que las armas. Sin lugar a dudas. Una batalla, las armas consiguen éxito, pero efímeros, porque son muy puntuales y lógicamente el tiempo se encarga de que hasta el Imperio Mayor caiga. Un libro, tú date cuenta que tiene libros de
4, de 3.000 años, que andan funcionando perfectamente. Se podría concebir la narrativa occidental, o una persona medianamente culta occidental que no conozca la Odisea o la Ilíada. Hombre, no que la lea en griego clásico, eso sería ya abusar del asunto, pero una buena traducción en cualquiera de los idiomas. O un Martín Fierro, o un Don Quijote de la Mancha, o por decir también de nuestros hermanos portugueses, pues una Luisiada, o los versos de Camões, o las obras de, pues, no sé, de Pessoa o de alguien así. Pues lógicamente los libros transmiten ideas, transmiten libertad, transmiten, pues yo creo que el germen de la felicidad y de la superación del género humano, porque si no fuese por eso, pues yo creo que, como decía antes a micrófono cerrado el doctor, las competencias, las territorialidades terminarían por convertirnos en lo más desagradable de la parte animal que tenemos, que es la competencia y la territorialidad agresiva. Y esperemos que eso no sea. Muy bien. Ya entonces haremos la tercera entrega para que nos analices los festejos de las fiestas mayores. Y a ustedes decirles, para terminar con este bloque, que un buen amigo mexicano un día me dijo, y se me llevó muchísimos años, dice, comprender de que yo no servía para escribir, pero ya era muy tarde, era muy famoso. Unos consejos y seguimos adelante.